Lo primero que te quiero mostrar es lo siguiente. Nos venimos a las pantallas para empezar y fíjate lo que tenemos acá. Este es el gráfico histórico de Bitcoin. Voy a ir desde el máximo, desde el último máximo que tuvimos algunos años atrás, en el 2021, y vamos a ir hasta el mínimo. Estamos hablando que Bitcoin cayó un 77%, lo que significa que si vos invertías aproximadamente unos $1000, te terminabas quedando con unos 230 más o menos. Ahora bien, ¿qué pasó? Supongamos que vos volvías a invertir otros 1000 justo en ese mínimo. Y bueno, pasaba el tiempo y llegábamos a este momento donde Bitcoin ya subió un 124%. Redondeamos en 125, lo que significa que ganaste $1250 por encima de los 1000 que vos ya habías invertido. O sea, vamos a volver a hacer el cálculo. Vos invertiste 1000 arriba y 1000 abajo. Inversión total, $2000. Ahora, de los primeros 1000 te quedan 200, redondeamos en 250, y a eso le sumamos que a los 1000 que pusiste después les ganaste 1250. O sea que 250 que te quedaban, más los 1000 que volviste a invertir, 1250. Y además ganaste eso mismo de nuevo, 1250 más. Lo que termina siendo que vos termines con $2500, siendo que una vez perdiste y la otra ganaste. Ahora, ¿por qué te estoy explicando todo esto? Básicamente porque esa es la fuerza que tiene lo que se llama ponderar el precio. Probablemente hayas escuchado hablar de este dollar cost average, este promedio de precio y demás. Bueno, exactamente esto. Como vos probablemente sepas, es muy difícil acertar a comprar justo en el piso mínimo, como estamos mostrando acá, y vender justo en el techo máximo, o lo mismo pero en caso inverso, es decir, tener la mala suerte de comprar justo arriba de todo, como tenemos en pantalla. Si bien nosotros no podemos predecir con exactitud estos valores, lo que sí podemos hacer es acercar, o mejor dicho, reducir el riesgo que asumimos haciendo estas compras parciales. Es decir, yo compro una vez, pero no pongo todo el capital que quiero. Por ejemplo, imagínate que yo quiero invertir estos $1000 que decíamos. Yo no voy a invertir $1000, voy a invertir 330 y después 340. Y de esta forma completo los $1000, pero en 3 veces diferentes. Eso es lo que se conoce como este dollar cost average. Y es probablemente la mejor forma de invertir a largo plazo en un activo en el que vos creas que realmente va a subir o va a tener una tendencia alcista a lo largo del tiempo. Por ende, como Bitcoin muchos esperan que la tenga, esta herramienta que vamos a ver ahora es probablemente la mejor forma de hacer estas compras escalonadas. Por lo tanto, el Spot Infinity Grid, esta herramienta, hace justamente esto que nosotros estamos hablando y buscando acá. Son estas compras de forma reiterada y tratando de que, obviamente con un precio que tiende a subir, nosotros vayamos adquiriendo cada vez más y más de esto que queramos nosotros adquirir. O sea, en este caso Bitcoin, pero podría ser Ethereum o cualquier otra cripto o bueno, el activo que fuera. Pero bueno, me dejo de hablar y paso a mostrarte para que veas realmente cómo se utiliza y cuál es la mayor utilidad que le podemos sacar a esta herramienta. Es muy sencillo, yo me dirijo a mi plataforma, en este caso lo voy a hacer con Binex, y desde acá voy a ir a la sección que dice Capital y acá voy a ir a donde dice Grid Trading. Ya hicimos un video de Grid Trading, ese lo tenés en las tarjetitas, y en ese video nos pidieron mucho esto, así que por eso estamos acá. Bien, una vez acá, yo me voy a deslizar hacia abajo y fíjate que tengo el Spot Infinity Grid. ¿Cómo funciona esto? Bueno, si bien acá podés ver la cantidad de millones de dólares que se están invirtiendo, en este caso son 54, casi 55 millones de dólares que están invertidos utilizando esta estrategia, lo que nos interesa a nosotros es cómo les podemos realmente sacar provecho. Así que vamos a hacer clic en crear y acá fíjate las características que tiene. Vamos a ver lo que nos dice. Primero tenemos la parte automática y manual. Obviamente la automática es una configuración automática que utiliza el exchange y la otra vos lo podés modificar de forma manual, obviamente. Pero primero, antes que nada, vamos a entender bien cómo funciona. Primero que nada, tenemos que elegir el par de criptos, obviamente, con el que queremos operar. Todo es contra USDT, que es la criptomoneda estable que probablemente ya conozcas. Y la recomendación que te da la plataforma es hacerlo primero con Bitcoin, pero obviamente lo puedes hacer con la cripto que vos quieras. Ahora, siempre ten en cuenta que el Spot Infinity Grid lo que va a hacer es ir haciendo estas compras progresivas que decíamos antes. Por lo tanto, invertí en este caso en un activo que vos realmente creas que va a subir a largo plazo, si no, no tiene ningún sentido hacerlo. Yo en este caso voy a elegir BTC USDT, ya sabes que no es recomendación ni asesoría financiera. Si querés que yo sea tu asesor, eso lo tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video, pero continuando con este paso a paso, vamos a ver entonces cómo funciona.
Acá te dice la inversión mínima que tenés que hacer. Como podés ver, le voy a hacer un pequeño zoom. Tiene que ser mayor en este caso a estos 68, casi 68 dólares, así que yo voy a poner ese valor. Y lo que hace el Spot Infinity Grid, fíjate acá donde dice precio bajo, en vez de determinarme un precio mínimo y un máximo donde voy a ir comprando y vendiendo y operando en esa franja como hacen los otros grids o los otros bots de arbitraje, en este caso lo que vas a hacer directamente es comprar y mantener, y comprar y comprar y comprar, a menos que vos también determines una ganancia en la que quieras tomar justamente esa ganancia propiamente dicho y ahí salir. Pero si no, es simplemente determinar un mínimo, a partir de ahí para abajo se deja de operar, pero hasta ese valor se van haciendo compras continuamente a medida que el precio se va moviendo. Por lo tanto, fíjate lo que dice este precio bajo, dice, el Spot Infinity Grid solo necesita el precio mínimo para ser establecido. La estrategia dejará de comprar cuando el último precio se encuentre por debajo del precio mínimo. O sea, es esto, vos determinás un mínimo, si pasa por debajo, para la estrategia. Mientras se mantenga por arriba, va a seguir recomprando. Entonces, ¿para qué sirve esta estrategia o cómo funciona realmente esto? Si vos marcás acá un valor, de esto lo dejás, en este caso está de forma predeterminada, pero si vos marcás un valor de forma manual, lo que a vos te conviene que es decir, mira, yo creo que si Bitcoin no baja de los $10.000, va a volver a subir tarde o temprano. Tal vez si baja de los 10.000 pueda llegar a desaparecer. Estoy simplemente suponiendo, esto yo hago que estoy en tu lugar. Y entonces supongamos que vos decís, mira, si baja de los 10.000 yo creo que puede quebrar. Mientras eso no pase, yo creo que tarde o temprano vuelve a subir y va a subir fuerte. Ok, entonces ¿qué haces? Determinás el precio mínimo en estos 10.000 de ejemplo y decís, yo quiero tomar ganancias cuando haya ganado, en este caso dice un 0,6%. Vos acá le puedes dar a modificar parámetro y fíjate que me va a pasar a la parte manual automáticamente, ¿ves? Acá ya estoy en la parte manual. Y bueno, vos elegís cuál es el mínimo y elegís obviamente también cuál es la ganancia que esperás. Si querés le podés poner un valor bastante elevado como 10%, que es el máximo, y vos solamente vas a vender cuando hayas ganado el 10%. Por lo tanto, esto a largo plazo, ¿qué significa? Yo voy haciendo compras escalonadas y solamente voy a salir en ganancias. Si en algún momento estoy en pérdidas, simplemente voy a mantener. Ahora, supongamos, y esto simplemente es una suposición, que el precio de Bitcoin es verdad, tienen razón los analistas y tarde o temprano va a terminar subiendo fuertemente. Entonces vos compraste en 20.000, 18.000, 17.000, 15.000, 10.000 y después el precio se despega hacia arriba y llega hasta los 100.000. Pero para que esto pase, para que deje de bajar y empiece a subir, en el medio pasaron 5 años, por ejemplo. Ahora, si vos vendés en esos 5 años vas a salir en pérdidas, pero si vos mantenés, llega el momento en el que empieza a subir y al final vos terminás vendiendo todo en ganancias. Entonces, la idea del Spot Infinity Grid es que vos inviertas, como te decía, en algo que vos estés casi seguro que va a subir. Bitcoin, muchos están muy seguros que va a subir tarde o temprano y por eso yo te decía que es probablemente hoy en día la mejor herramienta para hacer estas compras progresivas. Así que simplemente es eso, determinás el piso, determinás la ganancia que querés sacar, la inversión que querés realizar y acá le das a crear grid. Obviamente también más abajo, y ojo, esto es muy importante, podés determinar el take profit y el stop loss. Pero, como yo ya te dije antes, en la parte del take profit yo lo dejo correr y en el stop loss, como yo pienso, Ariel, pienso que Bitcoin va a subir, y esto no es una recomendación, pero yo digo, para mí Bitcoin va a subir, entonces simplemente no le pongo stop loss y baje lo que baje, yo me voy a mantener ahí hasta que, bueno, en el peor de los casos pierde el 100% de mi inversión, que en este caso son $68. Así que le voy a dar a crear grid, le voy a dar a confirmar y una vez hecho esto voy a darle a ver la estrategia y como puedes ver automáticamente tengo la estrategia ya creada. Obviamente empezás en pérdida porque vos estás pagando una comisión y además fíjate que si yo hago clic en cualquier parte digamos de mi estrategia me va a decir cuáles son los valores en los que yo voy a estar comprando y los valores en los que yo voy a estar vendiendo, esto acordate configurado de forma automática. Pero ahora, a más rango le des vos de juego, evidentemente probablemente haga más cantidad de compras y ventas. Y como podés ver, desde el momento cero empezás con una mínima pérdida justamente por esto de las comisiones. Por lo cual, otra clave para maximizar las ganancias del Spot Infinity Grid es reducir las comisiones. Esto lo puedes hacer de dos formas. Una es utilizar una plataforma que te cobre pocas comisiones. Binex es uno de esos casos. Pero inclusive si querés que te cobre menos comisiones aún, lo que puedes hacer es registrarte con el enlace que tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video. Y a vos te van a bajar todas las comisiones de la plataforma un 6%. Lo cual significa que obviamente vos vas a estar sacándole más rentabilidad
a todas esa cantidad de operaciones, porque en 10 operaciones ya pagaste un 60% de comisiones, porque obviamente vos al estar operando muchas veces estás evidentemente pagando muchas comisiones, por lo cual tenemos que tratar de reducir ese valor lo más posible. Ahora bien, vos ya viste cómo yo creo una estrategia en tiempo real. Si vos querés que le demos seguimiento y que vayamos modificando esta estrategia, viendo qué mejorarle, cómo adaptarla, etc., hacénoslo saber con mucho apoyo en este video. Comentanos si eso lo querés, suscríbete, activa la campanita obviamente, dale like y compartilo con gente que creas que le pueda llegar a interesar esta temática. Esto mismo ya lo estamos haciendo con una serie de copy trading que tenés acá, así que si vos querés ver ese seguimiento que le damos, ahí lo tenés. De momento está pausada porque no recibió el apoyo necesario y por eso te digo, si querés ver esta serie, dale mucho apoyo. Ahora sí, nos vemos en el próximo video.